Tenemos un tema difícil, no complicado, pero sí es cierto que en estos últimos tiempos hay mucha controversia al respecto. ¿Existen las jerarquías espirituales? ¿Qué tal? Dios te bendiga, te habla la pastora Luciana y bienvenidos a este Masterclass Descubre tu rango espiritual. La gente tiene muchas opiniones y son válidas, si lo tenemos, si no lo tenemos, si existen o no. Pero si nos ponemos a pensar en la Biblia, absolutamente todo tiene un rango, todo viene y vuelve a una jerarquía. La jerarquía espiritual presupone a lo que es una guerra espiritual. Y ya sé, van a estar aquellos que me dicen a mí, no estamos en guerra. La guerra o la batalla fue ganada ya hace más de 2000 años atrás. Pero por el bien de esta charla, o permitime creer que si estás tomando esta charla y este masterclass, es que, al igual que yo, crees que los cielos se arrebatan con violencia y que en aspectos de nuestra vida sí estamos en una batalla, sí estamos en una guerra. Pero ahora, la gran pregunta del millón es, ¿existen las jerarquías espirituales? ¿Qué dice la Biblia sobre esto? Si nos quedamos o nos detenemos nada más, simplemente en Efesios capítulo 6, se nos indica que debemos ponernos toda la armadura de Dios para poder así resistir al diablo. Y cuando vamos a hablar de la armadura nos describe lo que sería un soldado romano en ese tiempo. Así que nos puede estar identificando con un rango de soldado. Ni hablar cuando podemos quizás hablar rangos como, y los llamo apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, maestros. Ya solo eso me está hablando a mí de un rango, de una jerarquía. Quizás lo que te quieras preguntar es, ¿llevamos todos la misma armadura en el momento de la guerra? Puede ser que entre nosotros haya personas, mujeres, hombres, que lleven otra clase de armadura que yo no estoy llevando. Lo acabamos de decir, describe que hay apóstoles, hay pastores, hay maestros, hay evangelistas. Quiero decirte que sí hay jerarquía. La estabas esperando, ¿no? Sí hay jerarquías espiritual. Pero a diferencia de lo que quizás muchos están creyendo y lo que muchos quizás se están cuestionando es, ¿cómo yo puedo creer que mi hermano o mi hermana en Cristo tiene un rango mayor que yo? O que Dios la ame más que a mí, o que Dios lo ame más que a mí. La realidad es que si tú te detienes a leer la Biblia detalladamente, te va a guiar a una verdad. Y esta verdad es que nunca vas a encontrar que Dios nos compara a vos y a mí en rangos, que hay una diferencia entre vos y yo. Pero en cuanto al enemigo, cuando Él nos habla del enemigo, Él nos pone ya al enemigo, lo vas a poder encontrar en diferentes episodios o en muchas partes de las notas de guías que has recibido en el email. Él nos da a entender que nuestro enemigo tiene una jerarquía. Ahora, hay algo que tengo que entender, que nuestro enemigo, nuestro adversario, le ha copiado todo, absolutamente todo a nuestro Dios. Entonces, si hay jerarquías en nuestro adversario, debe haber jerarquías en nosotros. La verdad en todo esto se encuentra en que vos y yo, entre mi esposo y yo, entre mis hijos y yo, entre mis padres, entre mis amigos, entre mis suegros, entre nosotros cuando estamos en nuestra vida cotidiana y cuando estamos en nuestro diario vivir, no está ese rango, no existe ese rango. Yo detrás de las paredes de casa sigo siendo Luciana, soy mamá, soy esposa, soy amante de mi marido, pero en el momento donde nos toca entrar al campo de batalla, sí hay rangos. Quizás vos y yo nos conocemos en la intimidad, quizás no nos conocemos en absoluto, pero si tú me ves a mí un domingo después del servicio, cuando comparto con los diáconos o cuando comparto con la gente del buffet, del restaurante, o cuando quizás nos vamos a un picnic, vas a ver a Luciana. La Luciana que cocina, la Luciana que limpia, la Luciana que atiende a los chicos, la Luciana que ayuda a hacer la tarea. Pero te aseguro que si estás enfrentando algún problema en tu vida, algún diagnóstico, alguna prueba, alguna dificultad,
a alguna guerra, a una batalla espiritual que estés enfrentando, no me vas a buscar como Luciana. No me vas a buscar como la maestra, no me vas a buscar como la esposa. Me vas a buscar con lo que soy o en el rango que yo tengo en el mundo espiritual. ¿Verdad? En otras palabras, en asuntos internos, vos y yo somos iguales. Pero sí, absolutamente sí tenemos jerarquías cuando tiene que ver con el campo del enemigo. Así que fuera del campo de batalla, fuera del campo del enemigo, la gente ni siquiera se va a dar cuenta de tu rango. Pero es muy importante que tú sí lo conozcas. ¿Y cuál es? Vamos al punto del día de hoy. ¿Existen las jerarquías espirituales? Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 13 al 15 dice: nosotros por nuestra parte no nos vamos a jactar más de lo debido. Nos limitaremos al campo que Dios nos ha asignado, según su medida, según el rango, podemos decir, en el cual también ustedes están incluidos. ¿Escuchaste eso? Estás incluido. Versículo 14 dice: porque no nos hemos extralimitado como si no llegamos hacia vosotros, pues fuimos los primeros en llegar a vosotros con el evangelio de Cristo. Y el versículo 15 dice: no nos gloriaremos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos engrandecidos entre vosotros conforme nuestra regla, conforme la medida que se nos ha dado, conforme el rango que se nos ha dado. Podría estar todo este episodio hablándote de Pablo, pero vamos a enfocarnos en uno de mis personajes favoritos de la Biblia, Sansón. Si leemos sobre la vida de Sansón, podemos destacar que desde antes de nacer ya se sabía que iba a ser una persona que iba a traer libertad al pueblo de Israel de los filisteos. Lo dice en Jueces capítulo 13, versículo 5. Pues concebirás y darás a luz un hijo. No pasará navaja sobre su cabeza, porque el niño va a ser nazareno, consagrado a Dios desde antes de nacer. Él comenzará, o sea, Él va a comenzar, Él va a ser uno de los pioneros en traer libertad a Israel del poder filisteo. Los filisteos eran los de mayor rango en este momento, claro, porque si el pueblo de Israel estaba bajo esclavitud, bajo la dictadura de los filisteos, me quiere decir que el pueblo filisteo era de mayor rango, estaba sobre el pueblo de Israel. Y eso lo podemos leer en Jueces capítulo 3 del 1 al 4. Tú lo puedes leer en tu momento de estudio. Dios dice específicamente que es por eso que Dios los había puesto bajo el poder de los filisteos. ¿Por qué los puso? Porque habían hecho lo malo ante los ojos del Señor. O sea, el pueblo de Israel había dado su espalda a Dios y había comenzado a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Y a causa de eso, Dios los puso bajo la jerarquía o bajo el poder de los filisteos. Ya eso a mí me dice que si hay cosas que yo no estoy dispuesto a hacer, si hay cosas que yo no estoy dispuesto a entregar, si hay cosas que yo no estoy puesto a morir a causa de Dios, a mí se va a someter bajo un yugo, se me va a someter sobre un rango mayor que yo. Y no siempre está en lugares celestiales con querubines y serafines, sino que puedes estar bajo rangos de principados, potestades y huestes de maldad. En Jueces capítulo 14, versículo 4, se nos cuenta la historia que se le permitió casarse a Sansón. Y acá nos habla de un pacto. Todo matrimonio habla de un pacto. There's a covenant that God is making. Es un pacto que Dios está haciendo a través de Sansón y su boda y su compromiso con su mujer. Dios permitió que Sansón se casara con una mujer, no, israelita no, filistea, claro que sí, filistea. Y eso le dio derechos legales para meterse como israelita en el campo de los filisteos.
Jueces capítulo 14, versículos 5, 6 y 19 nos da acá un poco más de contexto en la historia de Sansón. Para su entrenamiento, cuando fue entrenado, Sansón primero tuvo que enfrentarse a un león. No, pero no estos leones Lion King inmensos, los que rugen. No. La Biblia nos especifica que en el entrenamiento de Sansón primero tuvo que pelear o luchar con un cachorro león. Sientes que tus batallas son pequeñas, quizás son pequeñas, pero no cualquiera te vence a un cachorro león. Ese fue el entrenamiento de Sansón por lo que estaba a punto de venir. Todos conocemos la historia de cómo hizo el acertijo sobre la miel y el león. ¿Vos leíste eso? Me parece que no. Después anda, volvé y léelo porque está muy interesante. Y eso luego tuvo que matar a 30 hombres. O sea, todo iba, una vez que ganaba un rango, una vez que ganaba un cachorro, luego iba por algo más y así comenzó a subir de rango. Jueces capítulo 14, versículo 4 nos dice que su esposa ahora, después de ser este gran hombre de batalla, su esposa ahora lo engaña y lo engaña con su mejor amigo. ¡Wow! O sea, cuando tenemos que ganar rangos en el mundo espiritual, hay batallas que se nos presentan que decimos, I could do this, esto lo puedo hacer. Pero cuando ya se mete en el círculo familiar, cuando ya se mete en nuestras emociones, cuando ya se mete en ese pacto que nosotros tenemos, ahí es donde la cosa se vuelve grave, ¿verdad? Y en este caso su esposa fue entregada a su mejor amigo, lo que significa, y quédate conmigo, porque acá hay un secreto para vos. Su esposa se mete con su mejor amigo. Si le tendrías que poner nombre a eso, ¿qué le pondrías? Traición, claro que sí. Traición. Y él pecó contra él. Pero en esto, en esta traición, en este dolor, en este duelo, fue cuando a Sansón se le dio poder y autoridad. ¿Qué te quiero decir con esto? Que si fuiste traicionado, que si fuiste engañado, que si te encontraste en un callejón sin salida, eso a ti te cualifica para que se te sea entregado un rango de poder y de autoridad. Jueces capítulo 15, versículo 15 nos dice la palabra de Dios que allí Sansón mató a 1000 hombres con la quijada húmeda de un asno. Cuando tú te encuentras en un momento de traición, de dolor, de duelo, cuando tú te encuentras en un momento de tu vida, tanto matrimonial como padre, ministerial en tu vida, quiero decirte, y espero que esto sea buena noticia para ti, que si tú te encuentras en un momento así, en este momento, y por eso es que estás tomando este masterclass, porque decís, tengo que aprender a cómo batallar con esto, bueno, la gran parte de esta guerra ya la tenés ganada. Que si fuiste expuesto a las artimañas del enemigo, al engaño del enemigo, Dios, en su gracia y en su misericordia, te está vistiendo y te está dando el rango de poder y autoridad. Llegó un momento en la vida de Sansón donde ganó tanto poder y tanta autoridad que ya se estaba sentando con los gobernantes de la tierra. Y ya la pelea que él tenía no era con el cachorro, ni era con el oso. Ya la guerra, la batalla que él estaba peleando ahora era con gobernantes de la ciudad. Sí, ya estaba, podemos decir, al mismo rango. Si tú vas conmigo al libro de Jueces, capítulo 16, versículo 5, dice, o se refiere, mejor dicho, a los gobernantes de los filisteos. De este modo, Sansón había ascendido de rango y ahora se enfrentaba a los líderes de alto rango del campo del enemigo. Versículo 21, te estoy así resumiendo la historia, tenés todos los detalles en tu nota. Versículo 21 ahora nos dice que causó tanta furia en los gobernantes de la ciudad que les arrancaron los ojos a Sansón. Después que le sacaron los ojos, él perdió la fuerza, obviamente. Los señores filisteos se reunieron para ofrecer un gran sacrificio a Dagón, su dios, por haber entregado a Sansón en sus manos. Él era
en ese momento su enemigo número 1. Pero versículo 27, aunque el templo estaba lleno, el templo tenía muchos testigos allí, estaban todos los príncipes filisteos, todas las jerarquías más altas que tú puedas pensar de este pueblo filisteo, se encontraba y estaban siendo testigos. Había 3,000 hombres y mujeres. Allí, Sansón clamó a Dios, my God, y puso ambas manos sobre los 2 filisteos medianos que llegaban toda la casa y empujaban. Fue allí donde Sansón tuvo su victoria. En este momento la Biblia nos dice en Jueces capítulo 13, versículo 5, que su autoridad fue restaurada y mató más personas a su muerte que durante todos los días de su vida. También nos dice que conquistó así la estructura o el rango superior de los filisteos, que eran los gobernantes de ellos. También aprendemos claramente de la vida de Sansón que su autoridad no fue de la noche a la mañana, sino que fue progresivamente, desde que comenzó conquistando al cachorro león hasta que conquistó a los gobernantes filisteos. Como Sansón tenemos otro ejemplo y creo que hablamos mucho de él. Su nombre es David. David era un pequeño joven pastor que de ser pastor pasó a ser hasta hoy en día el rey más reconocido de Israel. A igual que Sansón, él no asumió su papel de rey de la noche a la mañana. Él tuvo que también ser entrenado. Él tuvo que ser entrenado para poder crecer así en su llamado y en la unción, que es el poder que lo habilita para hacer su llamado o para cumplir su llamado. Cada prueba que enfrentó determinó si avanzaría al siguiente nivel. ¿No te hace acordar a vos? Cada prueba que tú enfrentes te pone en claro si vas a avanzar al próximo nivel o no. Primero enfrentó a un león. Luego enfrentó a un oso. Y luego que los ganó, que los conquistó, allí enfrentó a Goliat. Después de pasar esta prueba, fue nombrado líder de pocos hombres a su cargo. Pero eso no queda allí. Cada prueba que David enfrentó los llevó a un rango mayor. Finalmente alcanzó a cumplir lo que Dios había hablado sobre su vida, que sí, definitivamente era un rango superior al de un pastor. Podemos aprender muchísimo de David, de su corazón de adorador que tenía. Podemos aprender en lo rápido que él era para arrepentirse cuando se equivocaba. ¡Wow! Podemos también aprender de su corazón humilde. Podemos aprender de su espíritu quebrantado. Podemos aprender de que fue un hombre conforme al corazón de Dios. Como hijo de Dios en el Nuevo Testamento, a igual que David, se nos ha dado una promesa. Claro que sí, que se encuentra en Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. ¿Y cuál es esa promesa? Se nos da una herencia. ¡Wow! Que se nos ha dado una herencia. Si estás ahí, si tenés ganas de gritarlo, que despertá a quien esté al lado tuyo y decir conmigo, se me ha dado una herencia. ¿Y sabes qué? La verdad de esto es que como la herencia es descrita en Apocalipsis 1:8, viene en rango. Claro que sí, porque se dice que se nos ha dado una herencia de reyes y sacerdotes. ¡Wow! Somos llamados a gobernar y a reinar sobre esta tierra. Somos llamados a someter esta tierra, a sojuzgarla. Somos llamados a gobernarla. Y mientras tú no conozcas tu rango en el espíritu, vas a ser gobernado por ella. Lucas capítulo 10, versículo 19, lo puedes leer en tu casa. Se nos hace referencia a que se nos ha dado poder y autoridad sobre todo el poder del enemigo. Grábate eso. Se me ha dado poder y autoridad sobre todo poder del enemigo. ¿Sabes? El enemigo tiene poder y el enemigo tiene autoridad. Lamento, quizás no lo quieras escuchar, pero la realidad es que sí, que él tiene autoridad en este mundo. Pero sobre ti, él tendrá autoridad mientras tú se la entregues. A la medida que tú le entregues autoridad, es la autoridad que él va a tener
sobre ti. Pero cuando tú reconoces el rango que tienes espiritual en Dios, el rango espiritual que tú tienes en Dios, y tú te aferras a la palabra y tú confiesas y decretas y te hablas a ti mismo y te dejas recordar por medio del Espíritu Santo que se te ha dado poder y autoridad sobre todo poder del enemigo. Sí, se te ha dado poder y autoridad, pero hay algo que tienes que aprender, que a mí me tocó aprender, que al igual que David es necesario, es esencial que podamos crecer en nuestro rango, que podamos crecer en nuestro llamado, que podamos crecer en nuestros destinos, que podamos crecer en la gracia de Dios. También podemos encontrar en Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4, que también vamos a pasar por muchísimas pruebas. Claro que sí, las tuyas, las mías, la de nuestros maridos, la de nuestros hijos, pasamos por diversidades de pruebas. Pruebas, tribulaciones, dificultades. Es necesario que tú sepas que tú vas a pasar por pruebas, tribulaciones, dificultades. Pero al igual que David, al igual que Sansón y al igual que Pablo y a muchos otros hombres y mujeres de Dios en la Biblia, son estas tribulaciones, son estas pruebas, son estos dolores de parto que uno siente que te hace subir de rango. Ya sé, ¿querés saber y cuál es mi rango? Quédate conmigo, acordate que esto no es de la noche a la mañana, esto es progresivo. También podemos encontrar en Primera de Pedro que Dios pondrá a prueba nuestro carácter. Dímelo a mí, díselo al pastor. Dios pondrá a prueba nuestro carácter, nuestro corazón y nuestra obediencia a sus mandamientos. Y también podemos aprender que es necesario crecer en nuestra fe. Es necesario crecer en nuestra fe. Y eso lo puedes encontrar en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Hemos completado esta primera parte de lo que viene, de lo mucho que está por venir. Pero quiero recordarte que si estás aquí es porque tú sabes que eres un tesoro escondido dentro del ejército de Dios. Permíteme orar por ti en este momento. Padre Dios, te damos gracias porque tú eres fiel y tú eres verdadero. Señor, te pedimos en este mismo momento, ahora que estamos comenzando a dejar que la revelación de tu palabra llegue a nuestro espíritu y a nuestros corazones. Ante todo, que nos convenza de pecado. Tu sangre nos limpia de todo pecado. Y es tu sacrificio en la cruz del Calvario que nos da acceso al trono de la gracia. Padre, en este momento, sea la tribulación que estén pasando, sea la dificultad que estén pasando, sea el dolor que estén pasando, mi querido soldado, Espíritu Santo, que tú puedas ser testigo en ellos, que nada, absolutamente nada de lo que estén pasando es en vano, sino que su carácter, su corazón, su obediencia está siendo puesto a prueba, porque así como Sansón, así como David y así como Pablo, tú lo tienes sentados en lugares celestiales. Y en ellos, también como Esther, está la respuesta, está la libertad para un pueblo en su casa, en su familia, en su trabajo y aún en su ciudad, que necesitan a un alto rango. Espíritu Santo de Dios, ministra nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Antes de seguir, tómate un momento allí donde tú estás, repasa todas estas notas de esta primera parte y haz las preguntas que tengas que hacer. Así que cuando nos volvemos a encontrar, podemos contestarlas. Dios te guarde, Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo episodio.